sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. Así que nuestro hermano Armando Vaca, evangelista internacional, desde Culiacán, Sinaloa, Costa Rica, Sinaloa. Padre Cristo, hermanos y amigos que estamos aquí en esta tarde, le doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y por este recibimiento. Agradezco al pastor Rutia y a todo el gran equipo que hace posible este júbilo. Amén. ¿Alguien alaba a Dios en esta hora? Yo no sé qué está usted sintiendo, pero desde que yo estaba en mi casa, en casa de Sammy Montes, mi familia, mis amigos, estaba sintiendo, hermanos, cielos abiertos sobre este lugar. Porque sé que Dios ama a Iglesia Cosecha Final. Así como desde el principio del inicio de esta congregación, siento la gloria de Dios ministrando a esta iglesia. Alguien dele palmas al Señor en esta hora. Esa es presencia del Espíritu Santo en este lugar. Si hay algo que admiro, que amo de este lugar, es el celo que mantiene por tener la presencia del Espíritu Santo sobre este lugar. Y dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay que. Alguien siente libertad en esta hora. Alguien siente libertad en esta hora. No los escucho, estas palmas para Dios. No hay ataduras, no hay cadenas, no hay yugos, porque fueron podridos por causa de la unción del Santo de Israel. Aleluya. Oh, alabe su nombre, dele gloria, aleluya. Preciosa presencia del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hermoso. Es hermoso estar en su presencia, mis amados hermanos. Y nos vamos a seguir gozando, hermanos, grandemente. Me gozo como en el primer día que me tocó estar en este lugar. Y les voy a ser muy sincero, hermanos. Crea lo que le voy a decir. Cada vez que me dicen que participe en traer palabra, tiemblo. Porque la palabra es sagrada, lo que dice el pastor. Porque los que están aquí están escogidos para recibir de Dios. Y con temor y temblor nos hacemos partícipes en esta tarde. Quiero que abra su Biblia en 1 Corintios, por favor. Capítulo 1, verso 18. Amén. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Y luego posteriormente ahí mismo en el capítulo 1 brincamos al verso 23 y 24. Palabra de Dios que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Alguien diga, poder de Dios. El verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, esto es la iglesia, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oh, alabe su
precioso, hermoso, poderoso. La tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de tu gloria. Esta tarde, amado Señor, te damos gloria, Señor, por tu palabra fiel, viva, digna de ser recibida por todos, Señor, que no volverá vacía y que es prosperada con propósito. Confesamos que esta palabra prosperará en nuestra congregación, en nuestras vidas, en las almas de los perdidos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Todo yugo se pudre por causa de la unción, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tomamos y llevamos cautivo todo pensamiento ante tus pies, todo argumento que se levanta contra tu palabra es reducido a polvo y ceniza ante el poder de tu palabra. Lo creemos y lo confesamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, para ti la gloria y la alabanza ahora y siempre. Amén, amén y amén. Si le va a dar ese aplauso al Señor, le invito a que se lo dé como Él se lo merece. Toda la gloria, la honra y toda la alabanza sea para Él. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, precioso. Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Él quiere tomar el control esta tarde. Tómanos, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. En tu nombre hablaremos, Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos, sonriendo al Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, tengo el tema del mensaje de la cruz. Pero como un título especial, le hemos puesto este título: tropiezo, locura o poder de Dios. Amén. El mensaje de la cruz es uno de los temas centrales de toda la Biblia, y más especialmente del Nuevo Testamento. Era uno de los temas preferidos del apóstol Pablo, por cuanto había tenido la mayor revelación del tema de la cruz, y no deja de ser hasta la fecha uno de los temas más polémicos, tanto para creyentes, incrédulos e intelectuales. Así es que vamos a tocar este tema de la cruz. La ciudad de Corinto, a quien le fue dirigida la carta a los corintios, los cristianos que radicaban allí en la ciudad de Corinto, era una ciudad griega entre Esparta y Atenas. Era una de las ciudades más importantes de la antigua Europa. Importantes porque tenía uno de los puertos que hacía conexión con muchos países, y esto la convertía en una ciudad muy rica. Comercialmente estamos hablando, hermanos, de una California, porque California es un estado bendecido por Dios y es un estado rico por la gracia de Dios. Bendigan a Dios por este estado, amados hermanos. Amén. Así es que en esa ciudad se celebraban uno de los segundos Juegos Olímpicos más importantes. También allí en esta ciudad tenían cultos de adoración a la diosa Afrodita, llamada la diosa del amor, que venía siendo Venus para los romanos. Esta ciudad albergaba diferentes culturas, tanto griegos
judíos, romanos, y luego más allá del África tenía una multitud de culturas concentradas en esta ciudad. Pero también esta ciudad estaba fuertemente influenciada por las filosofías que allí se daba por la influencia griega. Si algo amaban los griegos era el conocimiento, era la sabiduría, pero era sabiduría de los hombres. Amaban a Platón, entre algunos Sócrates y grandes filósofos que destacaron en la historia. Allí se destacaban en el tiempo de Pablo 2 o 3 filosofías entre las más difíciles con las que tuvo que combatir el apóstol Pablo dentro de la misma iglesia: los estoicos, los epicúreos, los hedonistas, y estaban también los gnósticos. Así es que Pablo, con toda esta influencia que había en la ciudad de Corinto, que era tan famosa por la perversión que había, si usted se admira de lo que estamos viviendo actualmente en la cuestión de la degradación y la perdición, puedo decir que todavía no hemos alcanzado a los corintios, porque los corintios se hizo tan común que cuando se hablaba del pecado, de la depravación en cualquier índole, hablando de problemas de adulterio, de fornicación o perversión sexual, cuando uno de ellos se dirigía a cometer un acto ilícito de esta naturaleza, el término era: voy a corintiar, o está corintiando, está fornicando, está viviendo en pecado de adulterio, ¿verdad? Le mencionaban que era un gran corintio, y ellos se sentían, pastor, orgullosos de esos términos, de esa ideología que tenían. Pero frente a todo esto, hermanos, yo soy fiel a lo que dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el que cree. El apóstol Pablo se armó del valor, se equipó de la unción con la que todos nosotros debemos de armarnos y equiparnos, como mencionaba el pastor, para ir y llevar el mensaje de la cruz. Como dijo Pablo, me propuse, sabía que iba a llegar a un pueblo de grande conocimiento, de mucha ciencia, de muchos filósofos, pero Pablo dijo: cuando me propuse en mi corazón ir a ustedes, no me propuse para ir con elocuencia de palabra ni sabiduría humana, sino que me propuse para ir y llevar la demostración del poder del Espíritu de Dios. ¿Alguien ha experimentado el poder de Dios en esta hora? ¿Alguien ha experimentado el poder de Dios en su vida? Dele la gloria a Dios por ello. Porque para predicar el evangelio no bastan las palabras, no basta el conocimiento humano. Para predicar el evangelio es necesario que tengamos la experiencia que el poder de Dios está respaldándonos a través de lo que nosotros hablamos, y que Él no nos dejará en vergüenza acerca de lo que predicamos. Amén. Eso era la postura del apóstol Pablo, la convicción. Después de cruzar Pablo por su viaje misionero, en su segundo viaje misionero, después de estar en Atenas, entonces llega a la ciudad de Corinto. Y el mensaje de la cruz fue tan poderoso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
cortante, que toda espada de dos filos y corta hasta partir el alma. Es decir, que cuando la palabra de Dios llega, la palabra va a actuar de una manera cortante, que cuando la espada corta lo que hace es separar, golpea para separar. Y uno de los efectos que hizo la palabra de Dios en esta ciudad fue que el acontecimiento más grande de la muerte, el sufrimiento, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo trajo un efecto tan tremendo que a partir del sacrificio de Jesús entonces surgen los diferentes pueblos. Es decir, la espada partió y separó diferentes pueblos. A uno se quedó como el pueblo judío, el otro se quedó como el pueblo gentil y el otro se quedó como el pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia. Nosotros pertenecemos no a una ciudadanía terrenal, no nos sentimos orgullosos de ser simplemente mexicanos, nicaragüenses, de Guatemala, estadounidenses. Estamos contentos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Alguien tiene su ciudadanía en los cielos, puede darle gloria a Dios por ello. Alabe su nombre, alabe su nombre. Hablo de Dios, nación santa, separados con un amor, Mi alma te alaba, Jesús. nacido de nuevo, con un amor, marcados por el amor de Dios, distinguido pueblo. Esto surgió a raíz del mensaje de la cruz. Es tan fuerte el impacto de la palabra que hace cortar y separar. Y en esta separación entonces surgen estos tres efectos. Pablo describe y dice que el mensaje de la cruz para algunos se convirtió en tropiezo. Los judíos encontraron tropiezo, los gentiles encontraron locura, pero nosotros, los que somos del pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros que antes no éramos pueblo, nosotros que antes no habíamos alcanzado, por gracia alcanzamos misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, con el grande amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por eso que Pablo dijo que para nosotros es poder de Dios, poder que salva, poder que liberta, Así es. poder que transforma, poder que sana enfermedad, poder que da vida, poder que trae cambios en la familia, poder que transforma destinos. Esto es la iglesia del Señor que disfruta tener el poder de Dios en ella. Alguien disfruta tener el poder de Dios en esta hora, porque siento que el poder de Dios, para aquellos que nos están escuchando a través de las redes, van a poder experimentar transformación, liberación, sanidad, cambio, perdón de pecados, y todo esto llega gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio. Amén. Es el sacrificio, chicos. Gracias a ese cruento sacrificio que fue descalificado por los sabios y entendidos de este mundo, y que fue tropiezo
para los conocedores de Dios, para los religiosos, se convirtió en tropiezo, y para los sabios, locura. Y hasta la fecha me siguen diciendo que estoy loco. Sammy, está loco Sammy, por Cristo. Estamos locos, pero por Cristo. Sigue siendo una locura. Vamos a ver por qué. Dígalo, hermano. Alabe al Señor. Gloria al Señor. Voy a irme primeramente a explicar el por qué se consideró tropiezo. El grupo religioso que había, la secta de los judíos conservadores, la religión que había en ese tiempo judía, para ellos no aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz. Y fue considerado una herejía, una blasfemia, y hasta principalmente era tropiezo. Porque para ellos era necesario que se celebrara entre las fiestas que mencionaba el pastor ahorita, una de esas fiestas que eran muy, pero vamos a decir sobresalientes, era la fiesta de la expiación, donde se daba el sacrificio anual del Cordero Pascual, donde tenía que ser efectuado por el sumo sacerdote, ¿verdad? Donde tenía que haber un sacrificio, un cordero, y ser esparcida la sangre en el propiciatorio, y entonces esperar la revelación del sumo sacerdote del Señor para otorgarle perdón de pecados al pueblo. Esto se ofrecía una vez al año, pero todo el año había sacrificios por la culpa, por el pecado, holocaustos de paz. Todo el año había rituales que cumplir, pero cuando llega Pablo, ¿verdad?, afirmado por los propios apóstoles que estuvieron por Jesucristo 3 años y medio y fueron testigos aún después de su muerte y de su resurrección, hubo un tema que marcó la vida de los apóstoles, que fue la predicación de Juan el Bautista, que cuando Jesús se dirigía al río Jordán, se proclamó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque estaba hablando que no sería necesario más corderos, porque el último cordero, y que sería para siempre derramando y ofreciendo su propia sangre, era Jesucristo, sin mancha, sin ningún defecto, sin ningún pecado, ofreciendo por nosotros un sacrificio desde aquel tiempo hasta el día de hoy que sigue teniendo efecto. Eso fue tropiezo. ¿Cómo que la cruz no permitirá ya este sacrificio, más sacrificios, más corderos? Pero eso no era todo. Otro tropiezo que hallaban era: no eran necesarios más sumos sacerdotes. Así es, aleluya. Que el sumo sacerdote él mismo tenía que entrar y ofrecer la sangre. Y dice el libro de Hebreos que tenemos nosotros en Cristo un sumo sacerdote que descendió y ascendió a los cielos y ofreció un solo sacrificio, su sangre, una vez y para siempre. Y que el sumo sacerdote, para poder ministrar, hermanos, tenía el sumo sacerdote unas hombreras en su vestimenta, grabados los 6 nombres de las tribus de Israel, 6 a la izquierda, 6 a la derecha, representando todo el pueblo, para que eso significaba que él era un puente entre Dios y los hombres, y que llevaba sobre sus hombros el peso, ¿verdad?, de lo que tenía que ofrecer por el pueblo. Pero cuando hablamos como Jesús, un sumo sacerdote, la palabra lo declara que en él, en sus hombros, estaba el nombre de Daniel Urrutia, estaba el
Eso era un tropiezo tremendo. Ya no va a haber corderos, ya no va a haber sumo sacerdote. Hombre, esto es intolerable. Esto no se puede aceptar. Eso no puede ser. Persíganlos, terminen con esa secta, acaben con los que predican el nombre de Jesús. Prohíbanle. Donde los puedan tomar, azótenlos, encarcélenlos, llévenlo a la cárcel y prohíbanle que no prediquen más en ese nombre. Pero Pedro se levanta con una autoridad y dice: porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Cristo Jesús, y en ningún otro hay salvación. Por tanto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir proclamando, vamos a seguir en los hogares, pastor, vamos a seguir en los hospitales, vamos a seguir en las plazas, vamos a seguir en las calles, proclamando que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era tropiezo. Entonces, pero todavía no era todo lo que encontraban. Jesús reprobó la idea de estar centralizados en un templo de los judíos, que era lo máximo para ellos, como lo mencionaba el pastor. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, como lo era para el templo maya. Mire, para ellos que hayan oído de Jesús que Él derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría, y luego profetizar que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Entonces fue tropiezo, porque al momento de morir Jesús en la cruz, derramar hasta la última gota de sangre, y al expirar Jesús y morir, entonces hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, que era el templo donde se separaba el lugar santo del lugar santísimo. El velo que iba hacia el interior, al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde se suponía que ahí estaba la presencia de Dios, ahora ya no solamente era un acceso para el sumo sacerdote, sino que se había abierto para que todo aquel que venga a buscar el oportuno socorro pueda ir, correr, entrar confiadamente, dice la palabra. Se abrió, entrar y llegar y encontrar oportuno socorro. Eso se abre para el oportuno socorro. Aleluya. Así es. Amén, gloria a Dios. ¿Ven? Velo roto para el oportuno socorro. Entonces, cuando todo esto ellos no lo pueden asimilar, que ahora estamos hablando de que era tropiezo hasta en el templo, ya no templo tampoco, y luego, por si fuera poco, ponerle fin al antiguo pacto y darles a beber la copa de la bendición y decir: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come de mi cuerpo y el que toma mi sangre, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos, hallado la vida, hallado la comunión, y decir: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hablar de un final del pacto que tenían, para ellos esto era un tropiezo. Y cuando hablamos, mis estimados amigos, de un tropiezo, estamos hablando de estar completamente atado a un sistema religioso que no te permite ver más allá de lo que tiene Dios para ti, sino que hemos sido capturados en una forma de pensamiento, en una idea que te ha atado, donde sabes que tú tienes voy a decirlo así,
Tienes que ser fiel a una mentira que parece verdad. Tienes que serle fiel a una mentira porque la estás tomando como una verdad y no la conoces. ¿Por qué? Porque uno dice, es que si yo me salvo, es que si yo leo la Biblia, es que si oran por mí, algo me va a suceder. Y a mucha gente le dicen, ni te acerques a los aleluyas, porque si alguien te toca, si alguien ora por ti, te vas a volver loco como ellos. Quieren que rompas. Y es un tropiezo, le voy a decir por qué. Porque mire, en la tradición de la iglesia tradicional, el hombre peca. Calladito la boca. No hay problema, todo está bien. Ve y confiésate a los hombres que te absuelvan. Puedes pagar hasta el día de tu muerte. Puedes pagar para cuando te vayas a la sepultura, hagan sobre ti actividades religiosas para que traten de rescatar. Es un pago y te estás sirviendo de tropiezo cuando conoces el Evangelio, porque cuando conoces el Evangelio, lo único que vas a hallar es que una vez que conoces la verdad, sabes que esa verdad te va a hacer libre para no volver a pecar en tu vida. Sabes que no se trata de una sencilla confesión como lo hacían los pecadores del Antiguo Testamento, que tenían ellos a su chivo expiatorio. Ellos pecaban, fornicaban, adulteraban, pero ¿qué importa? Ahí llevaban el cordero, ahí llevaban a la víctima, ahí lo llevaban al sacrificio, ahí lo llevaban, y cada año era lo mismo. Por eso Dios se hartó de eso y envió a Jesucristo como el único y suficiente Salvador a nuestras vidas. Es tropiezo para la religión, es tropiezo que tú le digas, tienes que guardarte sin mancha, sin contaminación de este mundo. No solamente es mencionar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, sino que tienes que entrar a la vida en Cristo como una nueva criatura. Y cuando naces de nuevo, no estás naciendo para volver a pecar, sino para hacer las obras que Él nos ha encomendado a hacer. Tropieza la comodidad. No es agradable. Santo es tu nombre, Jesús. Va a incomodar. Porque cuando estábamos sin Cristo por ignorancia cometimos muchas cosas. Cometemos. Sin Cristo cometemos muchos errores. Y todo lo que nosotros enseñamos de la palabra es tropiezo, porque te estorba. Tropiezo es un estorbo para no tener la vida del libertinaje, no libertad. Hay una diferencia entre libertinaje y libertad. Libertinaje es vivir desenfrenadamente haciendo lo que le parece en gana a la mente del hombre. Libertad es estar libre de ataduras, y eso solamente Jesucristo lo otorga a través del perdón de pecados, a través de la poderosa palabra de Dios. Por eso es tropiezo. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Padre. Entonces, qué tremendo era esto. Yo hasta se me derramaban las lágrimas cuando miré esto, que también le puso fin a la mercadería que tenían en el templo. Venta de animales, cambistas, negocios. Había actividad en el templo de todo, sacrificio de todo, mucho movimiento, menos una cosa: presencia de Dios. No había presencia de Dios, y donde no hay presencia de Dios, entonces estamos hablando de una religión vacía, vana. Se llama religión porque está
en el latín, estar religado a una forma de ritual, de sistema, de práctica, pero vacío. Así como empecé el ritual, así terminé, vacío, sin esperanza, sin fe. Y eso era tropiezo, que sacara la venta que había ahí. Olvídese. Y ellos rechazaron el evangelio. Los judíos, los que no creyeron, que se quisieron quedar en el sistema religioso porque hallaron tropiezo, dijeron: no, nosotros déjanos como estamos, Pablo. Yo estoy contento con mi religión. Yo no puedo traicionar la religión que me heredaron mis padres hablando. Yo no puedo traicionar lo que me enseñaron mis abuelos. Yo no puedo darle la espalda a lo que yo conocí desde pequeñito. No, déjame, Pablo, salte de aquí, no entres, no me prediques, no me hables más. No quiero tu mensaje. Sal de mi vida. Porque tenían miedo. Porque el hombre, cuando no tiene conocimiento de Dios, es natural que experimente un temor. Y ese temor es el temor al cambio. Todo cambio producirá temor. Pero ese espíritu de temor, déjeme decirle que no viene de parte de Dios ni de parte del que le va a predicar. Ese espíritu de temor viene de parte del diablo, porque sabe que si tú retienes la verdad, entonces vas a experimentar lo que nosotros estamos experimentando. O si hay alguno que está experimentando la libertad en Cristo, si está experimentando el poder, si está experimentando la gracia de Dios, es porque hay libertad. Alguien tiene libertad en esta hora. Alguien siente la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Alguien siente la presencia libertadora del Espíritu Santo en esta hora. Por eso a Pablo le dijo: no, Pablo, quítate de aquí. Mira, qué cosas nos traes ahora. Ándale, vete para otro lado, para allá. Vete para allá, para Banais. Vete a Costa Rica, Sinaloa, ya que te lo crean, Culiacán. Entonces, pero ahora vamos con el pueblo gentil. Para el pueblo gentil era locura. ¿Sabe usted por qué? No podían asimilar que Pablo les fuera a predicar de un reino, de un señor, porque entonces palabras señor eran palabras mayores. No a cualquiera se le podía decir señor. Y para aquellos tiempos no había más señor que los césares. Hablando de los mayores señores, o los señores que pertenecían a la alta hélice, la diplomacia, ¿verdad? Pero hablarle de un Cristo crucificado, para los filósofos no entendían esa idea. Oye, ¿cómo? Cuéntame, ¿cómo que tu libertador cayó en manos de pecadores? ¿Cómo es que tu libertador se dejó azotar, se dejó golpear? ¿Cómo es que tu libertador se dejó humillar? Lo desnudaron, lo bofetearon, le arrancaron la barba, lo golpearon y nunca levantó un dedo. Dime, ¿dónde estaban los que lo seguían? ¿Dónde estaba su ejército de tu rey? Dime, porque yo no conozco rey que no tenga ejército. Y cuando el rey tiene ejército, los ejércitos, los soldados meten la mano por su rey. Pero ¿cómo es eso, Pablo? Cuéntame. Una locura. Porque había una filosofía, que esa filosofía se inyectaba a la mente del hombre, enseñaba todo lo contrario. Esa fue la filosofía que adoptó Adolf Hitler, que el hombre débil no servía para nada, que había que demostrar lo contrario: osadía, valor, hombría, desafío. Y a Jesús lo describen como lo vil, vil, menospreciado. Fue abandonado a la hora de su muerte. Ese no era un rey.
No puede ser un rey alguien que es abandonado a la hora de su muerte. Eso lo soltaron. Ni sus más fieles seguidores se escondieron. Ese era un vil, Pablo. Nuestra filosofía enseña que ese tipo de personas pertenecen ni siquiera a la nobleza, está entre la vileza, menospreciado. Porque así lo había dicho el profeta Isaías. ¿Quién nos va a creer a nuestro anuncio? ¿Quién va a ponernos atención que venimos anunciando al siervo sufriente de Dios? Herido, molido por nuestras rebeliones, llevó encima el pecado del mundo. ¿Quién nos va a poner atención a nuestro mensaje? Que Él fue muerto como cordero, fue llevado al matadero. Ya lo había anunciado esto el profeta Isaías. Entonces, para ellos Jesús fue un cobarde, como lo describió Hitler también, que ahorita ya tiene su pago, porque esa era una filosofía. La otra filosofía que tenían era que no concebían la idea de que Dios, enfrascado en un cuerpo como el tuyo y como el mío, la deidad de un creador, Dios todopoderoso, encerrada en un cuerpo de un 80 máximo de estatura, de 76 kilos o no sé cuántas libras de peso, ¿verdad? Que encerrada en un hombre, toda la plenitud de la deidad encerrada en un cuerpo. Imposible que ese cuerpo no fuera tentado a acceder al pecado, a cometer lo que el hombre por naturaleza tiene tendencia a cometer. Esa era la filosofía de los hedonistas. Que la filosofía de los hedonistas trataba de que el cuerpo fue creado para el placer y darle vuelo a la hilacha, como dicen, y experimentar placer sobre placer. Y que cómo era posible que ese cuerpo de ese Cristo crucificado nunca se hubiera inclinado al pecado, siendo tan deleitoso el pecado, siendo tan sabroso el pecado. Pablo, dime por favor que eso es mentira. Yo no te creo que tu Cristo nunca haya cometido un pecado. Yo no creo, Pablo. Esto no puede ser. Ahora, por naturaleza el cuerpo, como somos pecadores y nadie se libera del pecado, decía esa filosofía, entonces ese hombre pecador va a morir y va también a seguir su secuencia, lo que le sigue después del pecado. No puede experimentar la divinidad de decir, me vienes ahora con que tu Cristo resucitó de los muertos. Eso es imposible, Pablo. Nadie resucita. Hasta ahorita nosotros hemos seguido a Sócrates, hemos seguido a Platón, hemos seguido a tantos hombres. Se levantó Zaratustra, se levantaron tantos hombres de la antigüedad, Confucio, pero ningún hombre jamás nos habían dicho que se había levantado de la sepultura. Pablo, esto tiene que ser una locura. Una locura. No cabe para mí. Es locura. Es una locura. No acepto. Pero dice la palabra de Dios. Primera a los Corintios. Estamos ahí. Y algunos de los hermanos se jactaban de sentirse de la nobleza, pero algunos habían caído en estas mentiras de la filosofía, los estaba envolviendo. Y Pablo le dice: miren pues, hermanos, su vocación, que ustedes no pertenecen en su linaje, no pertenecen, no son ni poderosos ni nobles. Y recuerden esto: nuestro Dios es un Dios de extremos. ¡Aleluya! Dile que está enseguida.
Dios es un Dios de extremos. ¿Por qué? Porque siendo Dios, decidió ser hombre. Un gran extremo eso. Gran extremo. Estando en el cielo, en su trono de gloria, nadie, jamás, ningún ángel, no hay ningún escrito, Gabriel ni Miguel Arcángel, se apropiaron de un cuerpo y descendieron. El único que descendió del cielo tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, es Cristo Jesús. Se despojó de su naturaleza divina, se despojó de su naturaleza poderosa, tomando forma de siervo, escogió lo vil, escogió lo vil. Ni siquiera se atrevió a nacer en el palacio de Herodes. Nació en un pesebre. Todos los extremos. Nada de opulencia. Escogió lo más extremo. Por eso dijo que Él escogió a lo más vil y menospreciado, a lo que los hombres llamaron insensato. Porque ellos dijeron, esto no es sabio, morir en una cruz desnudo, exhibido, tu Mesías, eso no es sabio, eso es insensato, reprobado para nosotros los sabios. Pues déjame decirte que Él vino a lo vil, Él vino a lo menospreciado, Él vino a lo insensato, Él vino a lo necio, Él vino a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que Dios se pueda glorificar. Él necesita demostrarle al hombre cómo es posible que Él se pueda glorificar. Es por eso que encontramos en su santa palabra la forma de los extremos en que Dios actúa. Es por eso que tú vas a ver, hermanos, en toda la historia de la iglesia, que dentro de nosotros mismos se sigue repitiendo lo mismo que dijo Pablo. Hermanos, si sacamos cuenta de los que estamos aquí, no venimos de la alta alcurnia, venimos de lo más vil, de lo más menospreciado. Dios nos ha levantado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, para levantarte y glorificar su santo nombre. Él no se fijó en el que estaba limpio, Él se fijó en el que estaba en el pozo, en el lodo cenagoso, en lo más vil y menospreciado. Él dijo, de ese vil y menospreciado, de allí yo me voy a glorificar, lo voy a levantar y lo voy a convertir en un vaso para mi honra, para mi gloria, para mi alabanza. Oh, alguien dele palmas al Señor en esta hora. Alguien dele palmas al Rey en esta hora. Lo más vil. Por eso el salmista nos recalca, hermano, mire, en el Salmo 113 nos deja bien marcada y nos dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se humilla en las alturas para mirar la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso lo alza del lugar. ¿Y qué más hace cuando te levanta? Para sentarte con los príncipes y los príncipes de su pueblo. De lo más vil a un príncipe, de lo más vil a una princesa. ¿Alguien siente la presencia de Dios en esta hora? Oh, dale gloria. Yo te invito a que le dé gloria a Dios en este momento. Ha sido convertido en un príncipe, ha sido convertido en una princesa. Dale palmas al Señor si son para Él. Ha sido convertido en alguien. Lo que no tenía razón de ser. Lo que no tenía razón de ser. Ahí está Dios obrando para poderse Dios glorificar y dar a conocer como un Dios. No podía haberse venido como un Dios, porque entonces no se hubiera dado a conocer. Pero tuvo, dice la palabra, tuvo que gustar la muerte. Si nosotros no queremos gustar un dolorcito de cabeza, porque ya no quiere ir a la iglesia. Dice que Jesús gustó de muerte para darse a glorificar.
Ese Cristo vil que ustedes han descalificado, hijo de un carpintero, ese Cristo despreciado que murió desnudo, porque eso que le ponen ahí es una apariencia, le ponen una zapeta ahí, pero la realidad es que estaba destrozado su cuerpo y desnudo, exhibido públicamente. Ese Cristo decidió que el punto de partida para el hombre, el punto del cambio y la transformación, que la vida nueva surgiría a través del sacrificio, de la sepultura, de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Él decidió que todo lo que ahora nosotros somos, seremos, porque somos y seremos. Dígale, somos y seremos en Él. Él decidió allí. El punto del contrato no lo decidió en el palacio. La negociación no la decidió entre los mejores religiosos. La negociación la decidió allí en la cruz del Calvario, donde colgado en una cruz, Él escogió clavos, Él escogió la corona de espinas, Él escogió los golpes y latigazos, Él escogió la muerte, y ahí colgado en esa cruz estaba haciendo una conexión entre el cielo y la tierra y lo más bajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Es el punto de conexión entre el cielo y la tierra, para que lo que estaba sin esperanza tenga acceso al cielo. Es el punto de extremo del oriente al occidente, para que se cumpla la palabra que dice a través de los salmos: cuanto está lejos el oriente del occidente. Hermanos, el único que tiene poder para alejar nuestras rebeliones es el poder del sacrificio de Jesús, para que lo que nosotros pegamos sea alejar nuestras rebeliones del oriente al occidente. Él escogió la cruz para decir que en la cruz todo quedó terminado. Consumado es. Cuando Jesús muere, dice: consumado es, he terminado. Lo que parecía un principio había terminado, porque Él es el principio y Él es el fin. Él principia y Él termina. Pero cuando el hombre cree que está terminando algo, Dios dice: no, yo apenas voy principiando. Déjame seguir con Él, déjame trabajar en Él, déjame darle una oportunidad, déjame darle vida nueva. Cuando nosotros desechamos al hombre porque es un vil, un perdido, es un drogadicto, un alcohólico, es lo que sea, lo más vil, nosotros lo desechamos y decimos: ya es el fin de este hombre. Pero cuando Dios tiene misericordia, dice Dios: no, apenas voy a comenzar con él, apenas voy a comenzar con ella, apenas voy a comenzar con tus hijos, apenas voy a comenzar con tu esposa, con tu esposo, apenas voy a comenzar contigo. Allí en la cruz Él dijo: consumado es. Ahí está. Pagó todo. Amén. Se lo voy a interpretar así: todo está pagado. Solo ve y recoge y reclama Así es. lo que es tuyo. Así es. Aquí hay muchos establecimientos, lo he aprendido, que tienes que pagar por adelantado, para después darte el derecho de recoger lo que es tuyo. Así es. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él dejó todo pagado. Y se te dio un cheque, una tarjeta que se llama fe, para que por medio de la fe vayas y cobres lo que Él
ya pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años, colgado en la cruz del Calvario, para que el que está enfermo no diga estoy muy enfermo, para que el que está débil no diga estoy muy débil, para que aquellos digan por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, pagó toda dolencia por mi cuerpo. Gloria a Jesús. Aleluya. Sido pagado. Amén. Liberación, sanidad, estabilidad emocional, todo fue pagado. Ya está pagado. Todo. La sanidad. Falta que tú quieras ir y recogerlo. Pero Es nuestro. no te va a funcionar al menos que tome una decisión, pastor. Hay tres posturas que tienes enfrente. O encuentras tropiezo y vas a decir, no, pero es que ahí me prohíben esto, me prohíben aquello, ahí no voy a poder seguir haciendo lo que hacía. Eso es encontrar tropiezo y rechazarlo, y voy a traicionar la religión de mis padres. No, o vas a decir, es una locura lo que ellos predican. ¿Cómo es posible que con solamente mencionar el nombre de Cristo, el predicador, el pastor, te esté diciendo, vete en paz, Dios te ha sanado, vete tranquilo, cuando la razón, cuando la mente griega te dice, no, eso no puede ser, tú tienes que seguir un proceso científico para que te puedan curar? No, mi hermano, la locura de la predicación tiene poder para sanar, tiene poder para liberar, tiene poder para manifestarse el poder de Dios hasta el día de hoy. Pero tropiezo, locura, que no lo puedes asimilar. Tengo 32 años en Cristo y no puedo todavía asimilar el mensaje de la cruz, por más que le busco, por más que le trato de encontrar. Y le voy a decir algo, nunca vamos a terminar de estudiar eso, porque esto no se trata de estudiar, porque eso fue lo que le pasó a los griegos, hasta el día de hoy lo están estudiando. ¿Sabes qué? Esto se acepta por fe, de que Jesucristo simplemente entregó la vida por ti, y tú lo tienes que creer, tú lo tienes que aceptar, porque es allí donde el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Tengo unos amigos en Culiacán, Sinaloa, que son universitarios, con unos más altos grados, hablando de la sabiduría humana, hablando de conocimientos, posgrados, maestrías y doctorados. Y a una de estas personas yo le había hablado de Cristo en la escuela donde yo trabajo. Su servidor también trabaja. Soy yardero, se dice aquí. Corto zacate. Diseñador de jardines. Diseñador de jardines. Más elegante. Gracias, pastor. Otro nivel. ¿Verdad? Y le hablé de Cristo a una persona de esta familia. Luego, cuando nos reencontramos al correr de los años, esta persona ya estaba encaminándose a Cristo. Me presenta a sus padres y el señor, el profesor, estaba muy enfermo en sus pies. 2 médicos especialistas lo habían estado tratando. Entonces, cuando lo conocemos, le dice a su hija, dile que si puede orar por mí. Dile que si puede orar, porque ella le platicó, mi amigo viaja, predica, ora por enfermos. Entonces, este señor permitió que se orara por él, y fuimos mi esposa y yo, y en un día sábado estuvimos orando por él. Y yo dije, no voy a mover nada, no voy a preguntar nada, voy a esperar que el resultado llegue para atrás. A la semana me está marcando, ¿verdad? Y me dice, Armando, quiero decirte que lo sucedido conmigo no llegó al 100%. Y dije yo, Señor, pues termina lo que comenzaste. No, Armando, no llegó al 100%. Digo, esto rebasó el 100%. Y quiero decirte que ahora puedes contarme como uno de los tuyos. Ya no soy más ateo, ya no más mente griega. Ahora creo que el evangelio, que el mensaje de la cruz es tropiezo para algunos, es locura para los que se pierden, pero para aquellos que experimentan es poder de Dios. Dije que el mensaje
casarse ahora con un animal. Y los locos somos nosotros. Por Dios. Allá en Europa, en Bélgica, no sé en qué país, una mujer está casada con un delfín. Es una filosofía humana. La sabiduría de los hombres desechó el poder de Dios, pero lo que no se espera en ellos, que lo que Dios dijo, pero yo destruiré la sabiduría de los hombres. Porque esta sabiduría que nosotros tenemos es tan sencilla. Simplemente cree y serás salvo tú y toda tu casa. Simplemente acepta el precio que se pagó por ti en la cruz. Esta sabiduría no destruye la familia. Esta sabiduría une al esposo y a la esposa. Esta sabiduría no destruye a los hijos. Esta sabiduría ama a los hijos de familia. Y los hijos, dice la palabra, que Él hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. La sabiduría del hombre no hay que hacer con tantos problemas en la sociedad, porque lo que la sabiduría humana no ha podido encontrar, Cristo lo ha resuelto desde hace 2000 años en la cruz del Calvario. Tropiezo, locura o poder de Dios, ¿con qué te quedas? Y cuando dicen locura, digo, de esta locura yo quiero más, pastor. Yo quiero más sentir esto que estoy sintiendo. Lloramos, es cierto. Temblamos. Hablamos en diferentes lenguas. A veces azotamos al suelo. Pero si alguien pudiera medir, si hubiera aparato humano que pudiera medir lo que nos está cayendo, lo que estamos recibiendo, lo que está sucediendo, si alguien pudiera darse cuenta de lo que nosotros experimentamos, dijeran, dame de esa locura, dame de eso que tú estás recibiendo, yo quiero de eso que tú estás sintiendo. Denle el aplauso, denle la gloria a Dios en esta hora. El poder de Dios es el único, el poder de Dios es el único que va a traer a tu vida resultados favorables a tu familia. El poder de Dios es el único. El poder de Dios es mi opción para ser sanado. El poder de Dios es mi opción para ser perdonado. El poder de Dios es mi opción para tener una vida nueva. Vida nueva. Pastor, le quiero presentar cuando haya oportunidad un gran amigo que tengo en México. Pastor y evangelista en México, que vivió una vida de homosexualidad, adicciones, contrayente del SIDA en la fase terminal, en una cama aislado en Guasave, Sinaloa, muriéndose ya, desechado. Pero hubo una enfermera que traía el mensaje de la cruz. Había una joven que traía la locura de la predicación. Y ella dijo, yo quiero que a mí me dejen ese cuarto. Yo quiero que a mí me permitan entrar y atender a ese joven que está ahí. Cada día comenzó a hablarle de Jesucristo, presentarle el sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz por él, cómo había derramado su sangre. Lo aceptó como su único y suficiente Salvador, oró por él y ese joven, el SIDA se fue de su vida, se regeneró, se levantó, fue transformado, fue sanado. Los médicos no se podían explicar, los médicos tenían un resultado y lo que había en él era otro. La joven lo evangelizó, se casó con él, se hizo pastor y hasta el día de hoy tiene sus hijos hermosos, es pastor y trae un ministerio de poder. Porque es ahí en esa locura donde Dios se glorifica, ahí en esa locura donde Dios quiere hacer algo en tu vida.
maestros, los siervos de Dios, tenemos que ir a hacer nuestro contrato al pie de la cruz. Porque fuera de ese lugar de la cruz, el día que el hermano Daniel Urrutia, que el hermano Jimmy, que el hermano Sammy, que el hermano Choy, el hermano Felipe, el hermano Armando Vaca se aparten de ese pie de la cruz, entonces ya no seré yo en Cristo fluyendo, será mi propio yo, será mi propia idea. Por eso Pablo dijo que él encontró al pie de esa locura, dijo: ya no vivo yo, con Cristo estoy plenamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí y por todos los que le creen. Los ministerios tenemos que fluir cuando muramos cada día, cuando muéramos cada día. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, hermano, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y síguelo. Todo eso trajo la cruz. Pero yo quiero que en esta tarde no te vayas a ir sin que tú tomes la decisión de estas tres posturas que debes de tomar. Si quieres el tropiezo toda tu vida, puedes estar viniendo a la iglesia y vas a estarle poniendo peros a todo. Toda tu vida vas a decir: no, allí gritan mucho, no, ahí piden dinero, no, ahí los tumban, no. Vas a encontrar estas tres cosas: tropiezo, locura, o te decides por el poder de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Alguien déle el aplauso al Rey de Reyes. Alguien déle la gloria a Dios en este momento. Siento la presencia de Dios en esta hora. Siento que el poder de Dios está desatando yugo. Siento que el poder de Dios está operando sanidad, está operando milagros, está operando liberación. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero que se acerquen aquí todos los no bautizados, amigos, invitados, que nos honran con su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te está llamando. Cristo le ama. Tiene que tomar una decisión. Usted no puede estar toda la vida así. Así como Jesús decidió la cruz y los clavos por ti y por mí. Es tu decisión ahora. Es tu decisión. Jesús le ama. Si hay más amigos, vengan, acérquense. Aleluya. No bautizados. Ahora acérquense un poquito más para acá para que estén alineaditos. Hasta ahí. De ahí para acá. Pásense todos aquellos que quieren venir a agradecer al pie de la cruz lo que Cristo ha dado, lo que Cristo ha pagado, lo que Cristo ha dejado hecho. Yo tengo que recoger lo que es mío. Amén, hermano. Yo le creo a Dios. Aleluya. Quiero que se acerque. Hay más hermanos que quieren venir aquí al altar. Todos los que quieran venir aquí al altar. Yo no sé cuál es tu petición al pie de la cruz, pero estás en el punto del contrato. Estás en el punto de donde se pagó todo, que dijo: consumado fue. Ha sido hecho todo lo que se había planeado. ¿Qué necesita tu vida? Gloria a Dios. ¿Qué necesita tu familia? ¿Qué necesita tu cuerpo? Aquí donde puedes recordar ese pronto sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Aleluya. Grábatelo bien.
Es tu decisión ahora. 3 cosas: tropiezo, locura o poder de Dios. Yo te invito que escojas el poder de Dios. Ese poder te quiere perdonar. Ese poder quiere soltar de ti cargas pesadas. Ese poder quiere darte paz. Ese poder te va a llenar de amor. Ese poder quiere unir tu familia. Ese poder te quiere libertar de ataduras, de adicciones, de lo que estés atravesando. Ese poder de Dios quiere echar fuera toda presión y ansiedad que te ha estado agobiando tu vida. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, pueblo. Oh Espíritu Santo. Allí donde tú estás, dile: Señor, gracias por la cruz, Jesús. Gracias por lo que hiciste por mí, por el precio pagado en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber pagado el precio del perdón. Gracias, Jesús, por haberme sanado desde hace 2000 años. Gracias, Jesús, por mi familia. Esta tarde es mi decisión, Señor, tomar una valorosa decisión, Señor. Hay algunos que lo sigan viendo como locura y otros como tropiezo, pero no permitas que yo caiga en estas corrientes. No, Señor, permíteme experimentar tu poder. Permíteme experimentar ese amor. En el poderoso nombre
Yo recibo, Señor, eso que fue pagado. Hoy es mi tiempo. Hoy es mi día en que me levanto, estiro mi mano y recojo lo que me pertenece. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu de adicción que está destruyendo tus hogares, en tus hijos, fuera de mis hogares, fuera de mi hogar, fuera de mi vida, fuera de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Esta libertad que Cristo pagó es mía, de mi familia, en el nombre de Jesús. Yo recibo sanidad, porque por su llagas fuimos sanados, en el nombre de Jesús. Toda dolencia que está en tu cabeza, que está en tu cuerpo, que está en tus músculos, que está en tu sistema nervioso, que está en tus órganos vitales, en el nombre poderoso de Jesucristo, sale ahora de tu cuerpo, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Por su llaga fuimos nosotros sanados, por su llaga fuimos sanados. Yo lo creo, yo lo recibo. Pulmones nuevos, bronquios nuevos, corazones nuevos, hígado